Nos enlazamos con el doctor Octavio García González, quien es experto en epidemiología molecular y que está con nosotros en Despierta. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. A ver, vamos a platicar de la prueba, pues la que es más segura, tan es la más segura que se usa en todos los países y en todos los sistemas de salud públicos del mundo, que es la PCR, esta, la del famoso hisopo. Desde luego que estas pruebas nosotros las adquirimos y ya no van a ser utilizadas, pero es la del hisopo bucofaríngeo, ¿cierto? Y así es, las pruebas por ácidos nucleicos en general son las que la Organización Mundial de la Salud recomienda como el estándar de oro. Los ácidos nucleicos justamente es el material genético del virus y la prueba de PCR en tiempo real es, digamos, la más exacta y la que provee más información. A ver, entonces, si yo tengo sospecha de contagiarme hoy, ¿cuándo me puedo hacer esta prueba PCR o puedo acudir, más bien acudir a un laboratorio o a un hospital o a una clínica para hacérmela? Es recomendable que se pueda hacer la prueba durante los primeros 2 o 3 días después de haber estado con alguien que haya sido confirmado como portador del virus. Lo más importante es que si a mí me confirma alguien que tiene o que fue diagnosticado con coronavirus o presenta síntomas, yo me aísle. Eso es lo primero. Y la prueba se puede hacer el segundo o tercer día para PCR. Los primeros días, el 1, el 2, incluso el 3, puede ser un falso negativo. Es decir, puedo haberme contagiado y que la PCR todavía no lo detecte, ¿cierto? Es así, aunque el PCR es tan sensible, depende mucho también del ensayo de PCR que se esté utilizando, pero es también muy probable que lo pueda detectar el PCR. Sin embargo, para estar seguros, a partir del segundo o tercer día se puede ir al laboratorio. Bueno, entonces el PCR es el hisopo bucofaríngeo que después la persona que la esté haciendo va a introducir en un dispositivo de estos y se va a enviar en su mayoría al INDRE. Las pruebas rápidas, doctor, las pruebas rápidas que se han mal llamado así y que son las que usan una gotita de sangre y detectan los anticuerpos, son las más complicadas y las más complejas sobre todo de entender, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, pruebas rápidas, hay también pruebas basadas en la detección del material genético del virus. A estas se les llaman pruebas rápidas, pues obviamente por el tiempo que llevan, pero sí han generado mucha confusión en la población que las utiliza respecto a si los resultados son certeros. Las propias pruebas tienen un margen de error bastante amplio. Tienen utilidad solamente en los casos en los cuales se ha tenido la infección y le puede decir a uno si tiene anticuerpos o no, pero no todos los casos de las personas que han tenido infección por COVID generan estos anticuerpos. Entonces, realmente han generado más confusión que beneficios en muchos casos. Estas no nos pueden detectar o es muy complejo que nos detecten una infección activa, ¿cierto? Puede detectar una infección activa, pero lo que está detectando es que el cuerpo ya está reaccionando o que ya reaccionó a la presencia del virus. Pero en muchas ocasiones, cuando se hace una prueba rápida y se detecta que el cuerpo ya reaccionó al virus, si se hace una prueba de PCR y se busca el virus ya no está, porque lo que estamos viendo es la reacción del cuerpo a la presencia anterior del virus. Esto es lo que lo hace complejo. Entonces sí, es muy probable que ya no sea uno contagioso y aún así esté dando positivo en una prueba serológica. O al revés, que uno sea contagioso y sea negativa todavía. Estas se pueden conseguir en farmacias, incluso por redes sociales ha habido una venta indiscriminada de ellas, lo cual también es muy delicado porque muchas de ellas no tienen el permiso, por lo menos en México, de la COFEPRIS, es decir, son pruebas pirata, pero estas son las de una agujita en el dedo y se pone la gotita de sangre en un dispositivo de este tipo. Ahora, doctor, las últimas, las que se empezarán a aplicar en la Ciudad de México, las de antígenos, que al parecer son muy rápidas y detectan desde el día 1 de contagio el coronavirus. Sí, las pruebas de antígenos funcionan diferente. Las pruebas de antígenos lo que hacen es que contienen unas moléculas que lo que detectan son las proteínas que están fuera del virus. El virus está compuesto por una cubierta de proteínas y dentro está el material genético. Estas pruebas de antígeno detectan a esas proteínas. ¿Qué es lo que hace diferente? Que permite que si el virus está solamente, por ejemplo, en la cavidad oral o en la parte nasal y hay una partícula, o bueno, una cantidad de partículas significativas,
las va a poder detectar esta proteína, y en la tira que estás mostrando va a haber unos colores. Estos colores se van a poder mostrar. Ahora, es importante mencionar que si bien se puede detectar desde el día 1, también es necesario que la cantidad de virus que haya en la boca o en la nariz sea suficiente para generar esta señal de color que tú estás viendo en la prueba. Entonces, sí, teóricamente se puede detectar desde el día 1, pero lo que llamamos carga viral, que es el número de virus presentes en la muestra a analizar, es muy importante para que pueda darse el resultado. ¿Estas cómo se aplican, doctor, para quienes no estén familiarizados, las de antígenos? Es muy fácil, hay dos tipos de toma con esos hisopos que mucha gente les tiene mucho miedo, que en realidad no duele, por cierto, es incómodo. Se puede tomar vía oral, es decir, se introduce en la cavidad oral hasta, pues más o menos hasta detrás de las anginas, se hace un pequeño raspado. En otros casos se mete por la nariz, por las dos fosas nasales, se hace también un pequeño raspado. Se introduce en un pequeño tubito que tiene una solución, y esa solución se pone sobre la prueba. ¿Por qué en la nariz y en la boca? Eso es algo importante. El virus tiene los lugares en los cuales se puede meter a través del cuerpo es por la boca o por la nariz. Por eso es que se puede tomar en cualquiera de las dos. Bien, todas las pruebas es lo sugerible es que lo haga un profesional, a pesar de que las rápidas, por ejemplo, de anticuerpos se puedan hacer en casa. Lo mejor es que las realice y las estudie un especialista, y saber bien las fechas en las que uno se debe de hacer la prueba o qué tipo de prueba cuando sospecha que ha tenido contacto con un paciente positivo. De lo contrario, puede haber falsos negativos que hacen que estemos probablemente contagiados y propagando el virus a nuestros contactos. Así es, de hecho es algo muy importante que lo haga un profesional. Si no se toma bien la muestra, la prueba puede ser muy buena, puede ser incluso la PCR, que es la prueba más sensible, pero si la muestra no fue bien tomada, se corre el riesgo de dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces es muy, muy importante que no lo hagan por ustedes mismos, pues, que no compren pruebas por internet. Eso sí, también es muy importante. Y que en su caso revisen que la que tienen o la que se van a realizar esté autorizada por la COFEPRIS. Doctor García, gracias por este pues análisis de cada una de las pruebas que son parte fundamental para acabar con la cadena de contagios del nuevo o del ya no tan nuevo coronavirus. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, entonces recuerde que hay en este momento 3 pruebas autorizadas o 3 tipos de pruebas autorizadas en nuestro país por COFEPRIS: la PCR, la prueba diagnóstica por excelencia, la prueba de anticuerpos, que es la de la gotita de sangre, la menos recomendable, y ahora la prueba de antígenos, que también puede detectar el virus cuando está activo, incluso antes que la PCR, siempre que se lo realice un profesional de la salud.